Y me permito presentar a nuestra primera conferencia magistral a cargo del doctor Joaquín Rodríguez López. Ahora voy a hablarles un poquito de su experiencia, de su currículum. El doctor Joaquín Rodríguez López es profesor titular en química en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, con afiliación al Laboratorio de Investigación de Materiales de Illinois y al Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzadas. El grupo del doctor Rodríguez combina intereses en química, electroanalítica y materiales energéticos mediante el desarrollo de métodos basados en electroquímica de sonda escaneada, electrodos atómicamente delgados, espectroelectroquímica y electroquímica automatizada. El trabajo del doctor Rodríguez ha sido reconocido a través de premios como el Premio Zhao Tian de Electroquímica Energética de la Sociedad Internacional de Electroquímica en el 2021, el Premio Arthur Findeis a los logros de un científico analítico joven de la División de Química Analítica de la ACS en 2020, el Premio Royce Murray a jóvenes investigadores de la Sociedad de Química Electroanalítica en 2017, la beca de investigación Toyota para jóvenes investigadores de la Sociedad de Electroquímica en 2017, la beca de investigación Sloan 2016 y el premio al servicio distinguido del capítulo de la ACS de East Central Illinois en 2016, entre otros premios. Ha sido destacado en los medios por The Analytical Scientist como investigador Under 40 2022 y por Science News 10 Scientists to Watch en 2018. El doctor Rodríguez López es un líder reconocido en electroanálisis con más de 130 presentaciones nacionales e internacionales invitadas, más de 120 publicaciones y capítulos de libros y un próspero programa electroquímico que retribuye a través de actividades educativas como su Electrochemistry Bootcamp, organizado en Illinois, en la Universidad de Illinois, y que enseña habilidades de laboratorio a amplias audiencias. El doctor Joaquín Rodríguez hoy nos imparte la conferencia dando un nuevo giro a la medición de especies reactivas de oxígeno en interfaces de baterías y electroanalíticas. Los dejo con el doctor Joaquín Rodríguez. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias, doctor. Adelante. Ok, ¿me escuchan? Sí. Pues muy buenos días y es un placer absoluto estar aquí. Muchísimas gracias al comité organizador y a todos ustedes por estar aquí en esta primera presentación. Fue un congreso de la SMQ, el primer congreso al que yo fui cuando todavía era un estudiante de licenciatura y obviamente ha dejado una marca gigantesca en mi carrera. Así que es un absoluto placer poder estar aquí de vuelta y contarles ahora acerca de lo que hemos estado haciendo durante mi carrera independiente ya en la Universidad de Illinois. Estoy también muy contento porque la mayoría de los chistoretes que tenía en inglés los pude traducir. Entonces, tenemos un giro radical y vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Antes de empezar, me gustaría... creo que le tienes que picar ahí, eso. Ahí estamos. Ok. Mencionar un par de cosas que hacemos en mi laboratorio. Como mencionó la doctora Citlali, nos gusta combinar electroquímica analítica con materiales para energía. Y eso lo hacemos, por ejemplo, mediante el desarrollo de técnicas como el Scanning Electrochemical Microscopy, el desarrollo de métodos espectroelectroquímicos, química automatizada, que les voy a mencionar un poquito al final de esta presentación, y la aplicamos a diferentes tipos de materiales. Pero hay temas que a mí me llegan un poquito más profundamente. Y uno de los primeros experimentos que yo realicé cuando era un niño, cuando tuve mi primera aproximación con la electroquímica, fue utilizar una batería para hacer electrólisis, algo que ayer Norberto nos mostró en gran detalle. Y para mí, esa impresión de poder utilizar energía eléctrica para generar químicos es algo que he seguido desarrollando durante el resto de mi carrera. Y en específico, las especies que se generan a través de las interacciones con agua, con oxígeno y con hidrógeno. Y esto es básicamente lo que ven aquí.
Pero nosotros sabemos ya que algo como una tabla electroquímica no es el fin de la historia y de hecho cuando tenemos mecanismos complicados como por ejemplo la reducción de oxígeno a agua, sabemos que podemos calcular su potencial termodinámico, pero que este no es el fin de la historia. Cuando tenemos 4 protones, cuando tenemos 4 electrones y diferentes enlaces que se tienen que formar y que se tienen que quebrar, sabemos que tiene que haber intermediarios en este mecanismo. Y en las superficies metálicas generalmente hablamos de tener agua que, por ejemplo, puede tener diferentes orientaciones en función del potencial. Y a medida que empezamos a hacer ese potencial del electrodo más positivo, empezamos a formar intermediarios, como por ejemplo estos hidroxilos, óxidos, o inclusive estos mismos óxidos pueden tener interacciones más profundas en las que se reestructuran. Si ahora vemos, por ejemplo, lo que sucede en vez de tener un metal, tenemos un semiconductor o un material como algunos carbonos, podemos ver que podemos cambiar completamente ese mecanismo y en lugar de tener una oxidación de agua por 4 electrones, podemos generar especies intermedias, intermediarios de reacción como el radical hidroxilo, que si ven acá tiene un potencial de oxidación, uno de los mayores en esta tabla electroquímica. Y sabemos que si vamos a otros materiales, fuera de los metales y los semiconductores, y empezamos a ver la diversidad de reacciones que uno puede tener, por ejemplo, en un semiconductor, las cosas se ponen bastante complicadas, ¿verdad? Ahora, para mí algo muy importante en entender estos intermediarios de reacción es que, uno, los encontramos entrelazados en varias químicas de gran importancia. No estamos hablando nada más de oxidar agua, estamos hablando de que este tipo de intermediarios se proponen en las celdas de combustible, se proponen en la manera como entendemos la oxidación de moléculas orgánicas en las interfaces, en la remediación de agua, inclusive para desarrollar catalizadores, hablamos ya de una manera muy laxa acerca de ellos. Calculamos a través de métodos computacionales cosas como su energía de formación computacionalmente y lo relacionamos, por ejemplo, con las propiedades termodinámicas o las propiedades cinéticas para el desarrollo de electrocatalizadores, pero muy pocas veces hacemos un análisis profundo de cuánto estamos formando de esas especies, qué especies están formando y cuáles son sus interacciones. Y esto es crítico para poder desarrollar todas estas tecnologías de manera adecuada. Entonces, obtener información acerca de la reactividad, del recubrimiento y de la dinámica, pero más importante, porque estamos haciendo todo esto en medio acuoso de manera in situ, específicamente en diferentes partes de tu material para que tú sepas si este defecto o este plano basal está generando más o menos de estas especies y obviamente con un grado de versatilidad mucho mayor. Y para esta tarea tan importante, esta es nuestra respuesta. Muy adecuado para un químico analítico. Yo pienso en ese problema como una titulación. Pero es una titulación especial porque en lugar de tener una bureta que está dándonos un ácido o una base, vamos a tener una bureta que va a consistir en un electrodo pequeñito. Un electrodo muy pequeño para que podamos estar bien cerca de esa interfase donde está sucediendo toda esta acción y que nos va a conferir también la habilidad de hacer mediciones independientes del tiempo y cosas así. Vamos, en vez de utilizar un ácido o una base, tenemos ahora un reactivo redox, un mediador, por ejemplo, que nos ayuda a obtener información acerca de esa interfase. Puede ser cualquier muestra y generalmente la vamos a perturbar de una manera, pero esta perturbación generalmente va a ser pues, cambiar el potencial de un electrodo. Y muchas veces podemos añadir espectroscopía. Hoy no les voy a platicar acerca de eso, pero para que lo sepan que se puede hacer. Formalmente, esta técnica de titulación es lo que hacemos cuando hablamos del Scanning Electrochemical Microscopy. En este caso, lo que tenemos es un alambre metálico, generalmente, que podemos sellar dentro de un material como vidrio, para entonces tener una punta en la cual solamente exponemos el ápice de esta punta y nos podemos poner muy cerca de una interfaz que queremos estudiar. ¿Y qué tipos de experimentos podemos hacer? Pues bueno, podemos colectar especies que se generan
en este sustrato. Aquí lo que les estoy mostrando es un electrodo en el cual teníamos partículas plasmónicas de aluminio con cierta orientación que estaban recubiertas por 100 nanómetros de dióxido de titanio y queríamos ver si había incremento en la actividad de evolución de oxígeno debido a la presencia de estas partículas plasmónicas. Así que podemos hacer que el tip colecte el oxígeno que se está generando en esa interfaz y si movemos el tip, si hacemos un raster scan, lo que obtenemos es un mapa de reactividad. Yo puedo cambiar esta manera de hacer este experimento. En lugar de esperar a que las especies lleguen, en lugar de colectar, puedo utilizar un mediador redox que activo en el tip, se difunde al sustrato y reacciona al sustrato. Y la corriente de retroalimentación que voy a ver resultando de este proceso va a depender de la actividad del sustrato, de tal manera que puedo ver regiones de menos y de mayor actividad. Una modificación bien importante que yo personalmente hice cuando era estudiante con el profesor Bard en Texas fue utilizar este modo de retroalimentación, pero ahora para ver especies absorbidas, estos intermediarios de reacción que les estoy contando. Y lo bonito de esta historia es que utilizando este mediador redox podemos titular estas especies. Obtenemos información acerca de la velocidad de reacción que nos da información sobre qué especies estamos formando. Y si integramos el área debajo de esta curva, yo les puedo decir cuál es el recubrimiento, la gama, ¿ok? De esta especie sobre la superficie de diferentes facetas en este electrodo. Para mí lo más importante acerca de esto es que no se queda en mediciones bonitas o en imágenes. Podemos hacer teoría acerca de esto, podemos desarrollar métodos computacionales que nos dicen, puedes extraer esa constante de reacción y ese recubrimiento. Y más aún, es una técnica que no es muy, bueno, a mí personalmente no me da mucho miedo. Puedo tomar este instrumento sabiendo que aún si se rompe no es el fin del mundo y lo puedo poner en la caja seca o puedo, por ejemplo, poner un espectrómetro justo debajo de él para hacer mediciones más particulares. Hoy les voy a hablar mucho acerca de las mediciones que hicimos en la caja seca, por ejemplo. Pero vamos a empezar con un ejemplo concreto. Este es un paper que publicamos no hace mucho, en 2019, un poquito antes de la pandemia, en el que nosotros teníamos esa intuición de decir, bueno, queremos detectar reactive oxygen species, esas especies de oxígeno reactivo. Y, por ejemplo, el radical hidroxilo es una de la cual tenemos muchísima intención de poder decir algo acerca de ello. Pues vamos a un electrodo de boro dopado, a un electrodo de diamante dopado con boro, en el cual sabemos, ha sido muy reportado que se generan estas especies y vamos a ver si podemos ver no las especies que están en solución, sino las especies que pueden estar absorbidas sobre el electrodo, que están estabilizadas todavía por una interacción con el electrodo. Así pues, hacemos nuestra titulación y obtenemos información acerca de estas curvas de titulación, que es lo que ven aquí, la corriente contra el tiempo. Este tiempo es logarítmico, ¿ok? Entonces no integran el tiempo logarítmico, tienen que integrar el tiempo de verdad. Pero el punto aquí es que ven algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo puedo cambiar la cantidad de tiempo que aplico potencial a este sustrato. Y aquí ven que a medida que aumento el tiempo, tengo una especie basal que siempre está presente y una segunda especie que crece sobre esa especie basal. Y puedo hacer otro experimento. Me puedo esperar un poquito después de que oxide la superficie, me puedo esperar una cantidad de tiempo para ver qué le sucede a esa segunda especie y a medida que ese tiempo incrementa, veo que estas especies empieza a decaer. Puedo tomar esta información y te puedo decir, mira, yo creo que hay dos especies que tienen una cierta dinámica aquí, tal vez una tiene un bonding que es mucho más ligero, mucho menos fuerte que en el otro caso. Puedo obtener información importante como por ejemplo cuál es el isoterma de absorción, qué cantidad tengo en diferentes potenciales. Y tal vez para esta publicación me quedo satisfecho. Digo, pues bueno, nadie había detectado esta particular especie absorbida en el electrodo de BDD. Es un win, ¿no? Es una ganancia. Pero siempre me queda la espina. Es decir, esto es electroquímica.
Y desafortunadamente, a pesar de tan interesantes que sean estas curvas, yo no te puedo decir con 100% confianza que este es un radical hidroxilo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué otras cosas puedo desarrollar para darte esta información? Y aquí es realmente donde empieza nuestro giro radical en cómo pensamos acerca de estos procesos de interrogación. Si yo voy con mis colegas que hacen química inorgánica y les pregunto si quiero detectar el radical hidroxilo, ¿cómo le hago? Ellos lo que me van a decir, tienes que utilizar una trampa de spin. Y una trampa de spin es una molécula como esta, DMPO, es una molécula bastante común que utilizamos para reaccionar de manera muy rápida con el radical hidroxilo. Tiene que reaccionar rápidamente porque de otra manera el radical hidroxilo pues la consume, ¿ok? Para formar un aducto que se llama DMPOH. Este DMPOH, yo tengo mi radical hidroxilo, le aviento el DMPO y ahora me voy corriendo a un instrumento que se llama la resonancia electrónica de spin, ¿ok? Que es un experimento muy similar, si no saben, al NMR, pero en lugar de estar midiendo lo que sucede con el núcleo, lo que están midiendo es lo que sucede con este electrón desapareado. Y por lo tanto, les puede dar información acerca de cómo la estructura de este compuesto está afectando las líneas de absorción de este spin y básicamente diferentes estructuras van a corresponder a diferentes acoplamientos, a una diferente huella digital. Pues bueno, aprendimos cómo hacer esta técnica y sobra decir que hay muchas otras trampas de spin que se pueden utilizar. Y en electroquímica, pues esto ya se ha utilizado. Justamente, y esto es algo que no aprendí en el grupo de BART, pero obviamente regresas un poquito en la historia y te das cuenta que en los 70s, BART justamente fue una de las primeras personas que empezó a utilizar estas trampas de spin para mostrar que este tipo de radicales se formaban en superficies fotoelectroquímicas. El otro paper de gran importancia aquí es el paper original de Komninellis, en el cual demuestra que en efecto, si tienes este diamante dopado con boro y haces esta reacción, vas y mides en el ESR, ¿ok? En tu resonancia de spin y obtienes la señal que estás esperando. Pero obviamente el diablo está en los detalles aquí, ¿no? Y este diablo es que para obtener esta medición, tienes que hacer una electrólisis por 2 horas. Y nosotros lo confirmamos. De hecho, se puede hacer este experimento, pero tienes que esperarte y tienes con mucho cuidado que sacar la solución cerca del electrodo, porque si no está cerca del electrodo no lo ves bien y a veces no lo ves y a veces sí lo ves. Y hacer la medición en sí con el ESR te toma un par de minutos. Si ya tienes horas y minutos y tienes que correr al espectrómetro, adiós a todas tus dinámicas del electrodo. Ese mismo experimento en el que estábamos cambiando el tiempo de excitación y el tiempo que esperábamos, ya no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces tiene que haber una mejor solución. Pues bueno, aquí es donde trabajar en diferentes métodos, en diferentes áreas, paga un poco. Yo veo esta molécula de aquí y digo, pues mira, qué interesante. Esto es un nitróxido y nosotros utilizamos mucho esta otra molécula, el TEMPO. Es una molécula que puedes oxidar de manera muy reversible en un electrodo, que se utiliza en catálisis, que se utiliza en almacenamiento de energía, como en el caso de nuestras baterías. ¿Cuál es la chance de que cuando genero este aducto pueda tener una reacción de transferencia de carga que ahora puedo utilizar para detectar la formación específica de esta especie? ¿Ok? Y así es como escribimos esta transferencia de carga. Noten algo importante, no hay protones que están involucrados aquí. Estamos simplemente oxidando el nitróxido como lo estamos haciendo en el TEMPO. Para hacer un cuento largo, muy corto, el sistema funciona muy bonito. ¿Ok? ¿Cuál es el experimento aquí? Tengo mi punta de SCCM que pongo a algunas micras de distancia de la superficie, 8 micras en la mayoría de estos experimentos, lo cual genera que el tiempo de difusión de cualquier especie que yo esté generando aquí sea unos cuantos milisegundos. O sea que, en principio, si mido el DMPOH que se está formando aquí, lo estoy haciendo casi en tiempo real. Tengo en mi solución un poquito de DMPO,
que disuelvo en esa solución y a medida que voy activando y se va generando el radical hidroxilo en la superficie de mi electrodo, genera el aducto que intercepto con ese tip. Ahora, esto es bien importante también porque tengo ese tip justamente donde está pasando toda la acción. No lo tengo a cientos de micras de distancia, no lo tengo en el bulk, ¿ok? Entonces, esto me da también un factor de amplificación. Y lo que veo ahora experimentalmente es que a medida que hago el potencial de este BDD más positivo, veo la formación de una curva hermosa en la cual puedo ver inclusive un steady state y que si no estoy activando mi proceso, simplemente no veo nada pasando ahí. Ahora, lo primero que tengo que hacer es convencerte de que es esta reacción y ahí sí podemos ir al DFT, porque el DFT es muy bueno para decirnos si tienes esta especie molecular, cuál es su potencial de oxidación o de reducción, cuál es su potencial estándar. Y entonces podemos descartar algunas moléculas como esta, que es una interferencia que generalmente se observa en estos experimentos, y podemos decir, bueno, pues podría ser el hidroxilo o podría ser el hidroperóxido porque está más o menos en esta área. Pero lo bonito es que ahora que ya sabemos cómo hacer muy bien este experimento y que ya nos pusimos muy buzos y ya sabemos muy bien cómo hacer el experimento de Comney-Nellis, a pesar de que lo tengamos que hacer durante varias horas, podemos saber perfectamente que vemos esta especie primera, ¿ok? Entonces estamos realmente detectando el aducto que queríamos detectar. Y ahora que ya tengo esta tecnología, ya puedo hacer mis mediciones así de rápido. Puedo tener el electrodo e inmediatamente puedo saber si cambio el potencial de mi electrodo. Mecanismo de esto, probablemente lo que sucede aquí es que sube la cantidad de hidroxilo y luego tal vez hay competencia por la formación de agua a través de los 4 electrones en lugar de un electrón y puede ser que esto sea por lo que va, por lo que veo aquí un decremento. En todos estos casos observo también que hay cierto punto en el cual la técnica deja de funcionar y es posible que en esa ventana de potencial estoy oxidando a la especie madre, al DMPO, y básicamente ya no puedo hacer mi medición de manera fidedigna. Como estoy en el SCCM, ahora también puedo tomar la punta y me puedo mover a través de la solución y puedo ver diferentes partes de mi electrodo. Y a pesar de que esta es una técnica muy versátil para hacer eso, todas las imágenes que obtengo son aburridas. Pero eso es bueno, porque significa que en todas mis mediciones anteriores, independientemente de dónde estaba poniendo mi tip, estaba obteniendo la misma información. Ahora sabemos, después de hacer scans de AFM de este tipo de electrodos, que cualquier heterogeneidad que veamos en esa superficie va a estar en un nivel muchísimo más pequeño que las micras que básicamente estábamos haciendo imágenes. Y ahora tenemos un nuevo proyecto en el cual obviamente estamos tratando de hacer ahora puntas muchísimo más pequeñas para poder obtener información de cada uno de estos granos. Ya que tengo esta información, pues ahora puedo empezar a preguntar, pues sí, ya sabemos que si cambio las condiciones, cambio un poco el mecanismo. ¿Qué sucede con otros electrodos? Pues bueno, el BDD, este diamante, sigue siendo el campeón, ¿ok? En cualquier condición que medimos. Pero hay otros electrodos que también nos dan señal. Por ejemplo, el platino nos da un poco en esta región de potencial. El óxido de estaño dopado con flúor también nos da cierta cantidad. El óxido de titanio, en estas condiciones va a ser óxido de titanio, nos da también un poquito de eso. Pero lo que más me interesó aquí es lo que no nos da. El carbono vitrio, este glassy carbon, que al igual que el diamante es un carbono, ¿verdad? Pero con una estructura diferente. En el caso del diamante tenemos un material sp3, en el caso del carbono vitrio es más sp2, ¿ok? Las diferencias en esta estructura del electrodo cambian completamente lo que observamos aquí. Ahora, para mí algo que es bien importante, bueno, y esto se ha hipotetizado que en el caso del diamante, porque tal vez sea más hidrofóbico, es posible que mantenga el agua un poquito más alejada del electrodo hasta que tienes que romper con eso y hacer la oxidación a través de un electrón. Pero eso lo podemos discutir si quieren.
El punto es que son diferentes y para mí lo más importante es que con el carbono vitrio no estamos viendo nada, lo cual implica que esto no es nada más la oxidación del DMPO, ¿ok? Que realmente estamos observando la formación de un aducto con el hidroxilo. Ahora, yo estoy muy emocionado y regreso ahora con mis colegas de química inorgánica y me dicen, sí, ya, el spin trap, pero se nos olvidó decirte que pues también para que te creamos, pues tienes que hacer la reacción de Fenton, ¿verdad? Y en la reacción de Fenton, lo que tienes aquí es una sal de hierro 2, peróxido de hidrógeno, y cuando los combinas generas este radical hidroxilo. Y obviamente puedo ir a LSR y obtengo unas curvas muy bonitas que puedo integrar y que la integración me da que en función de la concentración de fierro tengo ahora una respuesta lineal. Pero lo mejor de esto es que si hago lo mismo pero con el método electroquímico y de nuevo vean en la misma región donde estoy midiendo todo esto con el BDD en el cual no hay hierro en solución, pero aquí sí hay hierro en solución, puedo obtener ahora bien esta relación lineal. Entonces, me está confirmando que realmente lo que estoy viendo en el ESR y lo que estoy viendo con la electroquímica están respondiendo de la misma manera y ahora ya puedo validar mi técnica. Ya que la validé, pues ahora me puedo empezar a preguntar, pues ahora ¿para qué la quiero utilizar? Y muchos de ustedes tal vez están pensando en mi remediación de agua o en mi BDD o eso, pero bueno, hay otros sistemas donde los radicales también son importantes. Personalmente, a mí uno de los que me llama más la atención son catalizadores para la reducción de oxígeno. En nuestro afán de reemplazar materiales como platino, ha habido muchísimo desarrollo en materiales como estos MNCs, que son un metal que está coordinado por un centro piridínico o pirrólico o de diferente índole, pero que contiene nitrógeno y una base de carbono. Y algo bien interesante de estas químicas es que se sabe que muchas de estas químicas, cuando empiezas a reducir el oxígeno, lo que realmente estás haciendo es una reducción del hierro a hierro 2 y generas también peróxido en la solución. Y pues bueno, si tenemos peróxido y tenemos hierro 2, ¿cuál es la posibilidad de que estemos generando radicales hidroxilo que puedan ser los responsables por estos reportes que básicamente nos dicen el problema con muchos de estos catalizadores, sí, que son más amables con el ambiente porque no estamos utilizando platino, son menos costosos porque no tienen platino, pero no duran, ¿verdad? Y será posible que esta generación de hidroxilos, de esta posibilidad, nos dijera algo. Lo primero es ver si nos generan una señal, ¿no? Entonces, aquí el experimento es que ponemos un tip encima de nuestro catalizador, ¿ok? Este tip puede detectar el DMPOH o puede detectar el oxígeno. Entonces, cuando nuestro catalizador está apagado, cuando no estamos haciendo nada, pues no hay DMPOH que medir, no hay nada en esta ventana de potencial, pero sí vemos el oxígeno en el tip. Esto es básicamente lo que están viendo, el oxígeno que está detectando el tip. Pero si ahora prendemos nuestro catalizador y está haciendo la reducción de oxígeno, le roba el oxígeno al tip, es básicamente lo que están viendo acá, pero ahora empezamos a generar esta especie en la misma ventana de potencial, a pesar de que estamos a varias unidades de pH de diferencia que todos los experimentos de BDD, confirmando para mí importantemente algo, que esa transferencia de carga, esa ecuación que les mostré, en realidad no tiene dependencia del pH, que no es peróxido, porque si fuera peróxido también se estaría moviendo, ¿ok? Y que básicamente estos catalizadores probablemente sí están mostrando algo de eso. El catalizador que utilizamos aquí, de hecho, es un catalizador comercial que se llama polvo de pajarito, pajarito powder. No porque es cute, simplemente porque se desarrolló cerca de Los Álamos, donde hay un lugar que se llama Pajarito, ¿ok? Y vamos al ESR y también lo encontramos, lo cual es bueno. Lo más interesante para mí es que les dije, bueno, en estas condiciones no estamos midiendo peróxido, pero podemos hacer una medición donde específicamente buscamos el peróxido y esto es lo que uno obtiene con el peróxido. Si no hay catalizador o si estamos lejos, no vemos nada, pero si estamos cerca del catalizador activo, hay un pico de peróxido que luego
Nosotros creemos, a medida que el mecanismo de la reacción evoluciona de 2 electrones a 4 electrones, pues dejamos de ver gran parte de ese peróxido. Pero lo importante de esto es que la formación de este aducto que vemos y la formación de este peróxido, pues no sé ustedes, pero yo veo estas dos gráficas y digo, yo no veo la conexión claramente, ¿verdad? Entonces, de cierta manera está negando nuestra hipótesis. Muy probablemente este peróxido que estamos generando acá y este radical o esta especie OH que estamos viendo aquí no estén relacionadas, al menos no de manera directa. Si hay algunos otros experimentos que podemos hacer, podemos, por ejemplo, hacer un stress, abusar de nuestro catalizador, le puedo hacer ciclos de oxidación y reducción de una manera muy brusca y vemos que de hecho sí pierde cierta actividad, ¿no? Y puedo medir esto también a través de la espectroscopía Raman, que me dice cuál es la relación de señales entre el desorden que ves en ese material, que me indica un poquito la cantidad de sitios activos y la forma grafítica, que es básicamente lo que vemos aquí, y hay ciertas diferencias, ¿no? Bueno, esa es una cosa que podemos hacer, todavía la tenemos que desarrollar un poco más. Pero hay algo que también es bien interesante. El pajarito powder, como muchos otros catalizadores, pues los tenemos que hacer a través de cierto procedimiento de preparación. Y uno de los problemas con los diferentes procedimientos de preparación es que en presencia de estas sales de hierro pueden generar materiales como óxidos de hierro, ¿verdad? Y lo que vemos es que, por ejemplo, estas impurezas, si hacemos el mismo análisis que les mostré anteriormente, pero ahora con una concentración alta de estas, vemos que realmente dominan la formación de este tipo de especies radicalarias, lo cual para mí fue sorprendente. ¿Qué implica? Que a pesar de que el material inherentemente no esté generando estos radicales hidroxilo, si tienes impurezas de este tipo, es posible que puedan estar generándolas también y eso puede ser un mecanismo para la degradación. Aquí utilizamos también dos moléculas que son más modelo, no son parte del mismo pajarito powder, son dos moléculas, dos phthalocianinas, una de fierro y otra sin el fierro, y vemos que sin el fierro no hay nada, con el fierro hay un poquito más, pero solamente para referencia, para que vean la gran diferencia de generación de estas especies que uno puede observar. Bien, catalizadores, ¿en qué más lo podemos utilizar? Yo aquí no vi de dónde vino esto, pero eso es una ventaja de tener un grupo grande. Tenía otro set de estudiantes que estaban trabajando en baterías de ácido plomo. Y ahí la idea era que estamos haciendo un método para restaurar la actividad de los electrodos sulfatados que tienen una capa de sulfato de plomo que ya no permite correctamente la transferencia electrónica. Y algo que ellos empezaron a observar, empezaron a hacer experimentos en presencia y en ausencia de oxígeno. Esa es la historia, ¿no? Y en presencia de oxígeno lo que empezamos a ver es que esa sulfatación sucede de una manera acelerada. Ahora, lo que estábamos viendo acá, de hecho, era la sulfatación en condiciones de autodescarga, es decir, la batería está ahí cargada, no le estamos haciendo nada, y a medida que eso sucede, se descarga por ella misma. Ustedes probablemente lo han experimentado. Yo ciertamente lo experimenté en 2020, después de no salir 4 meses de mi casa por haber tenido mi esposa y yo un bebé. Después de no salir a la calle para no enfermarnos de COVID, traté de prender el carro y no prendía. ¿Ok? Lo mismo acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha reportado que estas reacciones de self-sulfation ocurren, por ejemplo, porque el plomo empieza a reaccionar, por ejemplo, con protones del ambiente para generar hidrógeno, o que el óxido de plomo puede oxidar al agua para formar oxígeno. Y hay gente que ha corrido esto en cromatografía de gases y lo que han observado es, sí, ven el hidrógeno, ven el oxígeno, pero caray, también ven dióxido de carbono y monóxido de carbono. Ahora, lo que no les he contado es que en el cátodo de estas baterías del óxido de plomo, pues nada más tenemos óxido de plomo, pero en el ánodo tenemos un material compósito de plomo y de carbono. Y digo, bueno, pues igual y el carbono está viniendo de ahí, pero ¿por qué? Si este es el electrodo negativo. Aquí no debería de haber producción de dióxido o de monóxido de carbono, ¿verdad?
Entonces lo que vemos es lo que ya les contaba, ¿no? Que la sulfatación es mayor en presencia de oxígeno. Y si yo tomo mi tip 10 CCM, de nuevo, estos son materiales a los que no les estoy aplicando ni corriente ni potencial, están simplemente ahí en el electrolito. Y lo que veo es que en efecto, de que pueden producir hidrógeno si tengo mi superficie de plomo, sí. Y lo veo porque cuando me aproximo puedo ver ese hidrógeno y cuando estoy lejos ya no lo veo. Inclusive en este caso ven que la detección es un poco estocástica, lo cual está sugiriendo que tal vez estoy formando burbujas, pero no les puedo asegurar eso al 100%. Si busco peróxido de hidrógeno, también lo veo. Ahí está el peróxido de hidrógeno. Cuando estoy cerca lo veo, cuando estoy lejos no lo veo. Y si empiezo a buscar mi buen amigo, el radical hidroxilo, ahí está. Y ahí está también el ESR, para que me crean. Y no está sucediendo porque el DMPO reacciona en la solución, porque de nuevo, si estoy cerca del electrodo lo veo, si estoy lejos del electrodo no veo la formación de esta especie. Entonces, esto crea la posibilidad, ahora abre un nuevo camino en el que, a pesar de que estoy en el ánodo, esta reducción del oxígeno que puede suceder ciertamente a los potenciales a los que tengo este plomo, puede estar generando estas especies reactivas que ahora pueden estar corrosionando, bueno, no voy a utilizar esa palabra a la ligera aquí, que puedan estar reaccionando con el sustrato de carbono para generar estos gases de dióxido y de monóxido de carbono. Ok. ¿Quieren más baterías, verdad? Ok. Pues esto de las baterías de plomo, yo creo que los agarré un poco fríos porque a nosotros nos agarró muy fríos también. Ok. Pero hay otras baterías más convencionales donde también sabemos que hay evolución de especies de oxígeno, que hay evolución de oxígeno. El caso más claro son los cátodos de baterías que se utilizan para litio, para baterías de ion litio. Y en este caso lo que se sabe es que inclusive los materiales más convencionales, los más estudiados, el cobaltato de litio, por ejemplo, cuando los sobrecargamos, cuando tratamos de extraer demasiado de ese litio, forma ahora un óxido de cobalto, pero también libera oxígeno, que es una de las razones por las cuales las baterías, cuando las sobrecargamos de manera incorrecta, pues pueden tener ese riesgo de explosión, ¿verdad? Porque estamos generando ahora, pues, tenemos solventes, tenemos el litio, tenemos oxígeno, pues es el cóctel para una explosión. La técnica de oro para analizar este tipo de reacciones es obviamente la espectrometría de masas. Yo no tengo nada en contra de la espectrometría de masas, de hecho acabamos de comprar un espectrómetro de masas, me encantaría hacer este tipo de mediciones, pero es para gente más inteligente que yo. Lo que sí puedo decir es que es una técnica hermosa porque te permite detectar los gases, pero también es complicada, ¿ok? Porque tienes que encontrar una manera de transferir esos gases al ambiente del espectrómetro. Y segundo, a veces la relación de señal con el ruido no es lo mejor. O sea, sí puedes medir tus moléculas, pero a veces no es lo mejor que hay. Entonces pensamos, pues bueno, ya sabemos que podemos medir especies de oxígeno, ya sabemos que podemos amplificarlas si nos vamos muy cerca del material, ya sabemos que no le tengo miedo a poner el SCM en la caja seca. Entonces ahora puedo desarrollar un método en el que mi tip a través de la reducción de oxígeno está pues, reduciendo el oxígeno que puedo tener en mi celda, que yo sé que no me está interfiriendo con otras cosas. Por ejemplo, si le pongo dióxido de carbono, que se puede generar por la descomposición del solvente, no veo absolutamente nada. Y ahora lo que puedo hacer son estas curvas en las que puedo cambiar el potencial del electrodo de mi cobaltato de litio, por ejemplo, y ver en qué momento empiezo a ver la evolución de oxígeno. Y lo puedo hacer no solamente en el cobaltato de litio, lo puedo hacer, por ejemplo, en su primo, que tiene 1/3 de níquel, 1/3 de manganeso, 1/3 de cobalto, ¿verdad? Y también veo esta evolución de oxígeno. Estas regiones 2 son las que corresponden a las regiones que están reportadas ya que se genera este oxígeno. Pero resulta que también estábamos viendo un piquito aquí, más pequeño, en el cual teníamos también esa detección de oxígeno a un potencial muchísimo más bajo. Nos rascamos la cabeza por mucho tiempo, pensábamos que tal vez era una reconstrucción superficial, que podía hacer muchas cosas. Creo que ahora ya estamos convergiendo en la idea de que es una impureza de agua, ¿ok? Pero a mí de todas maneras, como químico analítico, esto me dice, wow,
puedo ver el agua que está ahí, ¿verdad? Que está en cantidades pequeñísimas que probablemente se está absorbiendo en estos electrodos. Y pues bueno, eso sigue siendo muy, muy interesante para mí. Pero lo importante es que puedo medir el oxígeno, ¿verdad? Puedo llevar mi electrodo al XPS, a la espectroscopía de, fotoele- de fotoelectrones, exacto. Y puedo medir, por ejemplo, si este oxígeno, si hay diferencias en este oxígeno superficial, lo cual la técnica me dice que sí. Aquí están los porcentajes para cuando no le hago nada, cuando nada más lo pongo en el electrolito, son muy parecidos, pero cuando me voy a estas dos regiones, hay obviamente un decremento de ese oxígeno y es probablemente lo que estoy midiendo. Ahora bien, en este campo hay otra cosa que también le interesa mucho a la gente. Ustedes notan que he puesto aquí un cartoon, una figura que sugiere que la superficie de mi cátodo no es una superficie pristina, sino que también puede tener especies que resultan de la descomposición de los solventes y de las sales que hay presentes en este medio o del electrodo en sí, porque si está perdiendo oxígeno, pues ahora es una especie química completamente diferente, ¿verdad? Y esto es un tema muy fascinante que la comunidad ha tratado de entender. Se sabe mucho acerca de este tipo de interfaces de electrolito sólido en los ánodos, por ejemplo, de carbono o de litio. Pero en el caso de los cátodos, eso se entiende mucho menos porque es más difícil de ver este tipo de capas superficiales, son más delgadas, son más complicadas de entender, ¿ok? Pero una de las preguntas que la gente tiene es, pues sí, ¿por qué se forman para empezar? ¿Cómo se forman? Y hay mucha gente que ha propuesto que las especies reactivas de oxígeno posiblemente tienen algo que ver con esto. Entonces, vamos a ver, no todo el oxígeno es igual. Y una de las propuestas que la gente tiene es que es posible que se esté formando esta especie que se llama oxígeno singulete. ¿Ok? Entonces, el oxígeno singulete es como el primo malvado del oxígeno triplete que todos respiramos y en el cual vivimos. La gran diferencia es, obviamente, la estructura de los espines acá. Cuando estamos hablando del oxígeno triplete, sabemos que es paramagnético, ¿verdad? Ustedes han visto esas fotos en el libro de Química General donde podemos atrapar el oxígeno entre dos imanes y cosas por el estilo. Esto es obviamente porque tienen estos espines desapareados. Pero en el caso del oxígeno singulete, los espines están apareados y lo que genera es que ahora esta especie es aproximadamente un electron volt de mayor energía. O sea que si se está generando en estas polarizaciones tan grandes que tenemos en los cátodos, es posible, pues, hay suficiente energía que uno puede pensar que se pueden formar. Y más aún, lo importante de este oxígeno singulete es que se sabe que reacciona de manera selectiva, pero de manera rápida con muchas especies orgánicas. Y eso es algo que nosotros no solamente hemos propuesto, hay gente que en baterías de metal aire conoce esto muy bien. En baterías como esta combinación de níquel, cobalto y manganeso que les mostré, se ha detectado ya. Este es un resultado más o menos reciente por el grupo de Hubert Gastiger, que ha visto que se forma esta especie y que emite luz, porque esa es una propiedad que se sabe muy bien de eso, emite fotones rojos y han medido estos fotones rojos, pero de nuevo el signal to noise pues todavía no va muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos aprender un poco acerca de esto. Para mí lo más interesante, lo más fundamental, sin embargo, antes de meternos en tratar de decir si se forman baterías o no, es que cuando empezamos a pensar acerca de, pues lo puedo detectar con el SCCM, nos dimos cuenta que al menos en mi experiencia, y no sé, gente, o todos ustedes que tienen mucha experiencia me pueden decir, no pude encontrar un solo trabajo que hablara acerca de la voltamperometría del oxígeno singlet. ¿Cuál es la electroquímica? ¿Sabemos que de verdad reacciona a un volt antes que el oxígeno triplete? Ni idea. No lo pudimos encontrar. Todos los cálculos acerca de esto, pues son cálculos, ¿verdad? Y la gente que hace espectroscopía, yo no estoy diciendo que el oxígeno singlete no existe, obviamente existe y se ha detectado muchas veces a través de espectroscopía,
pero lo importante es cuál es su electroquímica. Entonces diseñamos este experimento en el que básicamente tenemos lo mismo, un experimento de colección, y encontramos este paper que sí es muchísimo más reciente por el grupo de Freudenberger, que es uno de los que está interesados en ver cómo este oxígeno singlete afecta a las baterías, y reportan que de hecho lo que ellos creen que sucede es que impurezas de carbonato de litio que se quedan como parte del proceso de fabricación de estos cátodos son los responsables por generar este oxígeno singlete. Y de hecho en este paper ellos básicamente lo que hacen es echan, haz de cuenta, toda la carne en el sartén para demostrarte que si tienes, no la batería, pero el carbonato de litio y lo oxidas, genera oxígeno singlete. Entonces dijimos, pues perfecto, ya tenemos un sustrato que nos genera este oxígeno singlete, vamos a poner ahora el tip bien cerca y vamos a ver si podemos obtener el voltamperograma. Primero números, porque obviamente yo no mando a mi estudiante a decir, ole, ahí va, si detecta el oxígeno singlete. 1. ¿En qué solvente lo tienes que hacer? Resulta que el tiempo de vida de este oxígeno singlete es muy sensible a las interacciones que tiene con el solvente. Si utilizas acetonitrilo deuterado, tiene un tiempo de vida mayor. Segundo, ¿qué corriente estamos esperando? Si utilizas el tiempo de vida y cambias la distancia entre el tip y el sustrato, lo cual cambia el tiempo de difusión, ¿en dónde lo vas a ver de una manera más adecuada? Pues bueno, dijimos, órale, en estas condiciones, ¿verdad? Y esto es lo que obtenemos. Acetonitrilo deuterado a la distancia que nos está diciendo, la corriente más o menos que nos estaba prediciendo, ¿ok? Ups. ¿Ok? 0.8 picoamperios aquí basados en la densidad de corriente que tenemos en el sustrato y esto es lo que observamos, un pico de 1 picoamper a un potencial que por cierto es aproximadamente 1 volt, 900 milivolts más positivo que cuando hago la reducción del oxígeno triplete en el mismo medio. Y yo sé ahora que si cambio el potencial del sustrato, en las mismas condiciones, estoy cerquita, cambio el potencial del sustrato, lo dejo de ver porque ya no estoy oxidando el carbonato de litio. Y si muevo mi tip ahora más lejos, pues también lo dejo de ver, a pesar de que estoy aplicando el potencial correcto para oxidar el carbonato de litio, porque ya no llega ese oxígeno singlete. Entonces, estos son mis controles, hicimos muchísimos controles, muchísimas mediciones, y esto es básicamente, espero que lo aprecien, el primer voltamperograma o medición electroquímica directa de la reducción de oxígeno singlete. Ojalá y sea así, y que podamos operar mucho más con esta especie reactiva. Ok. Hasta este momento creo que queda claro que podemos hacer experimentos bien sofisticados con el SCCM, lo podemos poner en la caja seca, podemos detectar estas especies radicalarias, este oxígeno singlete, ojalá, ¿verdad? Pero también mi laboratorio tiene esa intención de llevar un poquito más estas mediciones sofisticadas para cualquiera que los quiera utilizar. El caso del SCCM todavía está pendiente, pero estamos tratando de hacer cosas muchísimo más interesantes con métodos automatizados de electroquímica. ¿Ok? Les dije al principio que habíamos estado utilizando esta molécula de TEMPO, este radical, para hacer otro tipo de químicas, catalíticas, por ejemplo, ¿no? El TEMPO, cuando yo lo oxido, a cosas como cetonas, ¿ok? O aldehídos, que bueno, eventualmente también se oxidan, ¿ok? Y puedo ver este tipo de procesos a través de un proceso como el mecanismo EC Prime, en el cual veo que si yo nada más tengo TEMPO, pues tengo mi voltamperograma normal, pero si añado aquí, en este caso, un poquito de isopropanol, veo que ahora hay una corriente que se desarrolla ahí, ¿verdad? Y puedo entender este proceso catalítico a través de esta diferencia. Más gente. Entonces, nuestro objetivo aquí, y solamente para terminar la presentación, ha sido el desarrollo
de métodos automatizados a través de este robot electroquímico que llamamos el Electrolab. Y la idea aquí es que tenemos una integración de software, de hardware, de chips electroquímicos que nos permiten hacer este tipo de experimentos de generación y colección muy similares a los del SCCM, pero en una geometría muchísimo más sencilla, e integrarlos básicamente, como ven aquí la integración de los componentes, para hacer experimentos con baja supervisión y en los cuales yo puedo hacer mediciones también bastante sofisticadas a pesar de estarlas utilizando, de hacerlas a volumen, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de lo que nuestra plataforma puede hacer, ¿sí? Oliver, nuestro postdoc, que también hizo un simulador que se llama Soft Potato, que está programado en Python. Y este Soft Potato, básicamente, lo que están viendo acá, es nuestro API en el cual podemos programar diferentes funciones, subrutinas, por ejemplo, medir un coeficiente de difusión, algo súper sencillo, que para nuestro humano tomó 30 minutos. Pero cuando yo les digo medir un coeficiente de difusión, a mi manera, es vas, lo haces, obtienes tu Randall-Sepsich, determinas cuáles son los parámetros, el scan rate que tienes que utilizar, pero luego también vas y me lo simulas, porque me tienes que mostrar que todo esto esté básicamente empalmando con tu respuesta electroquímica, que podemos confiar en tus voltamperogramas y que tienes que hacer gráficas bonitas para mostrarme que todo está funcionando como debe de estarlo haciendo, ¿no? Entonces aquí, no sé si lo ven, pero el robot básicamente está controlando la ventana de potencial, está determinando, está corriendo los voltamperogramas y no sé si sea posible irnos al minuto 2:10, si se puede o no. Por aquí, ahí, ¿pero? No regresó, pero bueno, lo que les iba a comentar aquí es básicamente lo que hace nuestro robot es que obtiene los datos experimentales, los grafica, los analiza a través del Randall-Sepsich, determina el coeficiente de difusión, se va al simulador Soft Potato en Python, simula todas las curvas voltamperométricas ahí, las genera, las importa, las empalma con nuestro data experimental, nos la presenta, nos da todos los resultados y todo esto toma 2 minutos para el robot. ¿Ok? Si algo se ve, bueno, perfecto. Podemos hacer esto un poquito más sofisticado y más sofisticado es ahora con un dispensador robótico que puede cambiar soluciones, mezclar soluciones, hacer diferentes condiciones de reacción para todo esto que es básicamente lo que ven aquí, ¿no? Y en este caso podemos inclusive cambiar los gases y hacer muchas otras condiciones. Entonces lo que nos permite ahora esto es con lujo de detalle entender, por ejemplo, estos procesos catalíticos donde ahora puedo generar todas las curvas que a mí se me ocurra, por ejemplo, para ver aquí como la corriente de plató, como esta corriente de estado estacionario, se puede interpretar a través de una ecuación bastante sencilla, hacer cosas como, por ejemplo, cambiar el pH y ver cuál es el orden de reacción del ion hidroxilo, en este caso, en este tipo de reacciones, y obviamente generar un chorro de data, como lo dice mi estudiante, una tarde de domingo que valió la pena. Porque haces todos estos sustratos y más si quieres a diferentes pHs en diferentes condiciones y el robot está corriendo haciendo todo para ti. Pero obviamente queremos ir un poquito más lejos, ¿verdad? O sea, muchos de ustedes saben que estas reacciones de catálisis se pueden entender a través de los diagramas de zona cinética o diagramas de Savant, ¿verdad? Que son complicados de entender, así que no los voy a explicar mucho aquí, pero el punto es que este tipo de herramientas nos permiten saber en qué lugares, en qué zonas, por ejemplo, en esta zona KS, donde tenemos un sigmoide perfecto, esta ecuación analítica aplica, y entonces aquí es donde quieres llevar tu medición si quieres hacer una medición apropiada. Entonces ahora lo que hemos hecho con nuestro robot, es decir, bueno, robot contra humano de nuevo, si Mike tiene que hacer este experimento, no sabemos al principio en dónde estamos, pero el robot lo que nos puede ayudar es a llegar a este punto de manera sencilla. Y esto nos ha causado también reexaminar cómo está pensando el robot en comparación con cómo nosotros vemos los voltamperogramas, cómo decirle al robot cómo minimizar el error, por ejemplo, en la utilización de esta ecuación. Y ahora lo que podemos hacer son mediciones que llamamos de ciclo cerrado, en el cual
utilizando todas las bondades de Python, porque nuestro sistema está conectado ahí y puede utilizar inteligencia artificial, lo que estamos haciendo ahora es decirle, empiezas aquí, ¿verdad? En esta curva que tiene mucha capacitancia, que todavía se ve mucho, que tiene mucho pico, pero ahora decide cuál es la condición que sigue y la condición que sigue y la condición que sigue y la condición que sigue, y después de 20 iteraciones ya llega a nuestra zona KS perfectamente, donde podemos determinar los parámetros cinéticos. Y pues bueno, aquí es donde termina esto y esto es el futuro. Aquí está Norberto diciéndonos, tenemos que purificar la plata de México. Y aquí está nuestro robot que ojalá y nos diga, sí señor, aquí vamos a hacer esto de manera correcta. Entonces, para cerrar, espero que los haya convencido de que hay muy buenas oportunidades para entender mejor la química de los radicales, del oxígeno, que el SCCM y que estas técnicas que estamos desarrollando nos ayudan, que son muy importantes para muchos procesos que ustedes ya estudian. Y pues no me queda más que decir gracias a todas las personas que participaron aquí, especialmente de México, Yatsiri, que venía del grupo de Erika, que vino a hacer estas mediciones en el SCCM con nosotros, que escribió este paper de JAX con la detección de los radicales hidroxilo, a muchos otros estudiantes que han contribuido con esto, Adolfo, que es un postdoc chileno que teníamos, a Oliver, que también era mexicano y que ahorita está trabajando en el Reino Unido en el National Physical Lab, a todo el resto del grupo, obviamente, y a todo lo que hacen posible. Aquí está mi información de contacto. Tómenle una foto si les interesa algo de lo que presenté. No duden en contactarnos, en decirnos, ¿ok? Qué es lo que les gusta y si quieren colaborar. Y de manera más importante para los estudiantes, también mencionarles que cada año organizamos un taller, un workshop, en el cual les enseñamos cómo hacer SCCM y les enseñamos cómo hacer muchas de esas técnicas de generación-colección. El taller es gratuito, les podemos dar alojamiento, lo que no podemos pagar es transporte, pero hey, si están por ahí en Chicago, estamos cerca ahí. ¿Qué tan cerca? Pues bueno, ahora nada más para convencerlos de que la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign está muy cerca de Chicago, muy cerca de Indianápolis, muy cerca de San Luis. Es un lugar fenomenal para vivir, para hacer un doctorado o para hacer una estancia si les interesa. La universidad es bastante grande, es lo que llamamos el flagship, la universidad más importante del estado de Illinois, 55,000 estudiantes, de los cuales 20,000 son estudiantes graduados, donde ha habido desarrollos como la teoría de la superconductividad, los light emitting diodes, y en química, inclusive el desarrollo de la teoría de transferencia electrónica. Vean ese paper, ahí vean dónde se hizo. El desarrollo de resonancia magnética, el primer afroamericano que se graduó de química en un doctorado fue en la Universidad de Illinois. Y pues bueno, es un lugar fantástico. Si les interesa, por favor, acérquense, díganme. Estoy hoy y una parte de mañana aquí en el resto del seminario. Y pues bueno, cerrando con esto, muchísimas gracias por su atención y espero haya preguntas. Gracias. Muchas gracias, maravillosa plática, súper interesante y seguramente va a haber preguntas, así que por favor, tenemos unos cuantos minutos. Adelante. En celdas thin film, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otro tipo de plataformas pueden utilizarse para Tienes toda la razón. Dos cosas ahí. Okay. Dos cosas ahí. Uno, sí utilizamos la resolución espacial, no lo mostré aquí, pero en todas estas mediciones, por ejemplo, de evolución de oxígeno, podemos ir a diferentes sitios y podemos ver qué sucede. En el BDD, como viste, lo intentamos, pero realmente no salió mucho, pero sí lo hacemos. Ahora, a tu otra pregunta, ¿se pueden utilizar geometrías más sencillas? Absolutamente sí. No lo mostré en ese caso, pero los e-chips que tenía ahí en el diagrama, de hecho, lo que tienen son interdigitated arrays, ¿ok? Que tienen diferente espacio entre los dedos, ¿verdad? Y entonces lo que eso genera es algo que a mi estudiante le gusta decir SCCM on a chip,
porque es básicamente la misma medición de feedback o de generación-colección cambiando la distancia, y a partir de esa información puedes obtener cinéticas de reacción, puedes obtener time of flight, puedes obtener diferentes funciones. Te puedo enviar los papers si me dices al rato tu correo electrónico, te puedo mostrar mucho de eso, pero eso es algo justamente que queremos hacer. Ahora, el problema con eso es que perdemos la posibilidad de utilizar muestras sencillas. Porque, por ejemplo, si quiero hacer esa medición en un cátodo, pues ahora tengo que microfabricar para hacer esas bandas de cátodo y demás, y eso complica las cosas. Entonces, hay mediciones en las cuales eso se puede hacer con la catálisis mediada, por ejemplo, eso es bien sencillo. Para medir descomposición de especies redox, eso funciona perfectamente, pero para ciertos problemas de materiales es una complicación. Muchas gracias. Vamos a dar espacio para 2 preguntas más. De todos modos, ya comentó que nos acompaña aquí el resto del día y lo pueden contactar más adelante. Entonces, otra pregunta más, doctor, adelante. Adelante, doctor. Muchas gracias por este panorama, este festín de lo que se puede hacer con la electroquímica, sinceramente. Y sobre todo de lo que es la electroquímica analítica. Touché, como dicen los franceses. Muy bien. Yo tengo rápidamente una cosa. Para transitar en los diagramas de Savian, es muy importante, sobre todo, trabajar la mayoría de las veces con reacciones en solventes no acuosos libres de agua, ¿sí? Y la otra cosa con caídas ómicas prácticamente de cero, ¿sí? Tú eso lo puedes hacer robóticamente. Y la otra cosa es que si nos comentas un poquito cuál es el practical device que utilizas para ver las especies de oxígeno en los cátodos de litio. Ok, sí. Y en el segundo caso, ¿te refieres en una batería propiamente? Ok. Eso, por ejemplo, en un pouch cell o en una celda que esté ensamblada, todavía no lo hemos intentado, lo hemos propuesto. Lo hemos propuesto y estamos esperando que nos den dinero para poder utilizar ultramicroelectrodos que, por ejemplo, pudiéramos utilizar ahí. Tuvimos algunas discusiones para hacer, por ejemplo, métodos combinatorios en los cuales pudiéramos generar diferentes materiales y utilizar, en lugar de una punta, utilizar diseños de una celda similares a los de generación-colección que habíamos mostrado, tener una muestra muy cerca de una banda que pudiera colectar el oxígeno, pero todavía no los hemos podido hacer. Todavía no tenemos esa tecnología ni el dinero para hacerlo. Ahora, para tu primer pregunta acerca de controlar condiciones en los diagramas de Savian, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo y de hecho eso es algo, por eso empezamos a hacer todas estas mediciones controlando el pH, controlando las concentraciones de especies. De oxígeno, ¿sí? Esa es una cosa muy importante, ¿sí? Y solventes con unas constantes dieléctricas muy especiales, ¿no? Para transitar en eso, ¿no? Para transitar, bueno, sí. La mayoría de lo que hemos hecho ahorita es con sistemas acuosos para oxidación de alcoholes. No sé si tengas en mente algún otro proceso, pero eso nos interesaría. Tenemos muchas. Toda la química de las quinonas y las quinonas derivadas con nitrato, con NO, ¿sí? Para celdas redox y para las nuevas baterías de organic batteries es una cosa muy importante. Mira, vamos a hablar de eso, sí, me parece perfecto. Sí. Doctor, adelante. Yo me sumo a Nacho, de veras, mis respetos para esta plática muy motivadora y nos enseña a ver qué tan lejos se puede llegar. Yo lo que te quiero decir es que para quien no haya visto el oxígeno singulete, hay una manera didáctica muy sencilla de hacerlo. Tú puedes oxidar agua oxigenada en presencia de hidróxido de sodio y burbujeándole cloro, y tú puedes ver la emisión roja del oxígeno singulete. Es algo que a veces es difícil pensarlo. Es un experimento muy bonito y de hecho es triste porque no podemos hacerlo con la electroquímica, porque en los potenciales en los que veríamos el oxígeno singulete tenemos ya generación de oxígeno en el electrodo. Entonces ahí hay complicaciones fundamentales que son interesantes. Bueno, yo lo que te quería decir es que hasta donde yo recuerdo en ese experimento hay la posibilidad de generar 2 diferentes singuletes del oxígeno. También. Y a lo mejor, si ahorita tú estás viendo uno, a lo mejor podrían ver también el otro. Sería interesante, sí. Toda la razón. ¿Sí? Gracias.
Muchas gracias. Con eso concluimos las preguntas, la presentación y damos pie a entregar el reconocimiento. La Sociedad Mexicana de Electroquímica y la Universidad Autónoma de Campeche otorgan el presente reconocimiento al doctor Joaquín Rodríguez López por la conferencia magistral impartida en este 39º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica 2024, desarrollado el día de hoy, 7 de octubre del 2024, en San Francisco de Campeche, Campeche, México. Firmantes, su servidora, presidente del Comité Ejecutivo, el doctor Tesosomoc, presidente del Comité Organizador, y el doctor Facundo Almeraya, presidente del Consejo Consultivo. Entregamos el reconocimiento y damos un agradecimiento, un aplauso al doctor, por favor. Gracias. Ay, qué padre. Muchas gracias.